no sé quién ordenó, no sé si fue un jefe de policía o si fue algún personaje político que ordenó ese tipo o tomó la decisión de llevar a cabo esa represión anoche en Marbella. Considero que fue un grave error por parte del gobierno. ¿Cómo se les ocurre hacer una cosa así cuando está frente a la autodenominada clase política de Panamá? Son vergonzosos, una gente que tiene unas limitaciones enormes y una motivación que es la codicia. Esa es la motivación. Es una situación que vino maltrecha desde su origen. No se debió autorizar esa concesión en 1997 para comenzar. Bueno, ¿y qué hacemos 23 años después? Siendo que se autorizó, se podía suspender. Era lógico y racional que la operación se suspendiera. A ver, desde el punto de vista legal, yo pienso que sí, se podía decir no más. Ahora, desde un punto de vista. Ayer, cuando se escuche mal, me avisa, Diego, ¿viste? Está bien. Por favor. Les iba a contar que ayer, durante el programa Ancon Magazine que hace Camilo Coronado, él estaba pacíficamente haciendo el programa de los lunes, que es un programa de música local, muy bueno, por cierto, yo se los recomiendo efusivamente. Tengo gente en mi familia que no se lo pierde, se sabe los nombres de la gente que participa y todo, una cosa que yo, la verdad es que no me llama mucho la atención. Hay mucha gente que consume la música local, sobre todo la más vieja, y Camilo Coronado estaba haciendo pacíficamente su programa aquí cuando pasó una manifestación de no más de 250 personas al frente, como ya había pasado en el día, que fue salvajemente reprimida a la altura de Marbella, y lo cual yo no diría que originó, sino que también propició un vandalismo en el área. Camilo Coronado tuvo muchos problemas para salir de la emisora del día de ayer, y tenemos las fotos, nosotros nos las compartimos, de carros policía frente a la emisora, pero del otro lado, por suerte, ¿no? Y toda la calle 50 cerrada y convertida en un campo de batalla. A ver, yo lo voy a tratar de decir lo más panameño posible. Eran 250 yayecitos que salían por primera vez o segunda vez en su vida a protestar. Evidentemente lo estaban haciendo con mucha dignidad. Los panameños tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Yo estoy convencido de que la gente sabe que cerrar una calle es un delito y que no se debe hacer. Pero la forma violenta, desproporcionada, salvaje, poco profesional para abrir una vía de 250 muchachos que tú los estás viendo y tú sabes que no son peligrosos manifestantes, sino que son manifestantes que no saben manifestarse. Bueno, tienes el 10% de los vehículos pasando de todas las noches, desvíalos. Y después dile a los muchachos, hey, ¿sabes que ya son las 9? Para casa. Y se acabó, y se hubieran ido. No. Después comienza un vandalismo de gente que no era de la manifestación. Yo estoy contando esta historia porque es que esto lo firmó Camilo Coronado. No es que lo estábamos viendo en radioancon.com. Lo estábamos viendo en vivo, los carros pasando. Entonces, yo digo esto, Carlos, porque a veces se quieren aprovechar estas cosas de un lado, pero también se quieren aprovechar del otro. Ayer también se estaban dando unos conatos de balaceras en lugares como Chorrillo y Santa Ana, en las cuales estaban participando diferentes tipos de bandas. Este es el problema de tener este tipo de gobierno. Cuando tú tienes un gobierno tan débil, la gente del medio comienza a inventarse sus propias republiquitas. Y entonces cuando hay este tipo de caos, que no es un caos generalizado, es un caos muy focalizado en la gente del Suntrack, algunos movimientos campesinos y gremiales y algunos muchachos que tienen todos la posibilidad constitucional, la salvaguarda constitucional de manifestarse y de tener su opinión de los temas del país. Está en el Estado panameño y en el gobierno nacional mantener la honra, bienes y seguridad de los panameños. Pero Carlos, si vamos a actuar así, por supuesto que internacionalmente va a parecer que Panamá estuviera ardiendo. Guillermo, he escuchado con atención tus planteamientos, tus señalamientos y no podría estar más de acuerdo. Voy a hacer un comentario, voy a dejar de lado una actitud o una posición de principio, voy a hablar sencillamente desde el punto de vista político. ¿Cómo se le ocurre no sé quién ordenó, no sé si fue un jefe de policía o si fue algún personaje político
que ordenó ese tipo o tomó la decisión de llevar a cabo esa represión anoche en Marbella, pero considero que fue un grave error por parte del gobierno. ¿Cómo se les ocurre hacer una cosa así? Atacar con bombas a un poco muchachos, un grupo pequeño de gente que amenaza a la seguridad pública representaban. Entonces, ¿cómo se les ocurre hacer una cosa como esa? Más allá, Guillermo, más allá de cualquier consideración en términos de derecho, de justicia y demás, que las has hecho tú perfectamente y me suscribo a todo lo que dijiste, pero desde un cálculo político, ¿cómo se les ocurre hacer una cosa como esa? O sea, ¿ustedes tienen alguna idea del efecto multiplicador que eso ha tenido? Es un error garrafal por parte del gobierno, ¿ves? Y como sigan con esa actitud, pues entonces el asunto se va a agravar, porque yo no creo que la gente va a milanarse ante algo como eso. No me parece que se van a milanar. Los ánimos están muy crispados. Esto ha sido un error tras error tras error. Y yo estaba haciendo un pequeño análisis, no he estado mirándolo con tanto detenimiento, porque hay tantos sucesos uno tras otro que nos impiden quizás enfocarnos en lo sustancial y en lo medular. Pero en fin, lo que quiero decir es lo siguiente, Guillermo. Por una parte, todo este proceso evidencia el pésimo manejo y, más allá de eso, la pésima institucionalidad, las faltas institucionales que hay en este país. ¿Cómo es posible que un contrato pasa el primer debate sin participación que debe haber? Porque ya habían tenido la participación la primera vez. Eso no es así. Regresa el contrato a la Asamblea y tiene que Se le fue la conexión a Carlos, ahora sí. ¿Sí? ¿Por qué se hace de Sí, esa manera, estamos. en primer lugar? En segundo lugar, el segundo y el tercer debate a tambor batiente. En tercer lugar, no habían acabado de llevar la ley al Ejecutivo cuando ya estaba publicada en la Gaceta Oficial. O sea, evidentemente eso estaba en la Gaceta antes de que se aprobara en tercer debate. ¿Ves? No sé si me estás escuchando, Diego. Dime si me estás escuchando. Yo te escucho perfectamente, Yo Guillermo. aquí también Sé que escucho tenemos... perfecto, aunque se corta un poco. Yo sí les digo una cosa. Esto no es normal que se esté cortando el internet a los panameños un día así. Bueno. ¿Me entiendes? Y espero, te voy a decir otra cosa, como tenemos que trabajar por esta vía, sobre todo los que estamos en el sector educativo, porque en el sector educativo las clases han sido suspendidas. Ahora yo tengo una clase, ayer tuve una, no me gusta para nada. Ni entre paréntesis, Guillermo, te hago este comentario. Qué asunto tan desagradable tener que volver a esta virtualidad, esta llamada virtualidad. Cuando habíamos recuperado la presencialidad, tener que volver a la virtualidad es algo que me ¿sabes? Me incomoda, porque bueno, por supuesto que es lo que nos permite mantenernos comunicados y y nos permite continuar funcionando. Entonces, en ese sentido es algo maravilloso y muy benéfico, pero no cabe la menor duda que el contacto personal es sumamente importante en el proceso educativo. Es más, sumamente importante en el proceso de comunicación. Así que yo deploro, entre otras cosas, que tengamos que volver a esto por la situación que se ha desencadenado en el país. Este es un asunto muy difícil de resolver, Guillermo. Es muy difícil de resolver a partir de lo siguiente. Se dio una concesión en 1997. ¿Quién era el presidente en ese momento? ¿Quién era el presidente de Panamá? ¿Quién dio esa concesión? Alguien que no ha salido por ningún lado y que nadie menciona. El gobierno lo está haciendo muy mal. Ahora lo dice.
Bueno, El señor Pérez exactamente. Valladares, yo lo insisto, no tiene muchas cosas. A mí me gustaría hacerle muchas preguntas, pero él sabe a dónde va. Él va a donde están sus amigos. Ni por equivocación hace que a gente como yo le haga preguntas. Exactamente. Entonces, esa concesión se dio en 1997. En ese momento que no se debió dar. Y ya en ese momento sabíamos que la minería era mala, que era negativa para el país, que era perjudicial, que este no es un país que tiene vocación minera. Hay muchos minerales, no voy a decir que no. Y a partir de los minerales se puede conseguir mucho dinero, no voy a decir que no. Pero por las características de este país, por las características del suelo, por las características del clima tropical, por la cobertura boscosa, que es absolutamente necesaria y que se está perdiendo, se ha perdido de forma alarmante, no es que se está perdiendo, se ha perdido de forma alarmante en el país, por las necesidades de agua potable, por la propia configuración del territorio, como le dije antes. Este no es un país con vocación minera, ¿ves? Eso ha sido comentado, considerado y analizado por expertos. Yo no soy experto en esa materia, pero por lo menos leo, Guillermo, y trato de enterarme. Si esto fuese un desierto, como digo yo, como el norte de Chile, si es un desierto allá, bueno, pues ahí se puede hacer minería a cielo abierto y de túnel también. Entonces en la de túnel hay desastres como aquel que hubo, ¿te acuerdas? Hace un par de años que quedaron unos atrapados. Esa minería es una actividad de alto riesgo y de un impacto ambiental muy fuerte. Si fuera un desierto como los que hay en Estados Unidos, si fuera un desierto como los que hay en otras partes del mundo, bueno, ya las condiciones son distintas, pero aquí, un territorio muy angosto, un territorio muy quebrado, un territorio con ciertas características del suelo, un territorio boscoso, un territorio con muchas fuentes de agua, un territorio con ciertas condiciones climáticas y un lugar donde el agua es necesaria para el funcionamiento del Canal de Panamá. El agua es necesaria para el consumo humano, evidentemente, como en todas partes del mundo, y el agua es necesaria para las actividades agrícolas y de otro tipo. Entonces hay que preservar esos recursos naturales y hay manera de potenciarlos y de la palabrita de moda ahora, Guillermo, monetizarlos. Hay manera para monetizar esos recursos de forma tal que contribuyan al desarrollo nacional de forma importante y sostenible. Pero mira, ese cálculo, para hablar de cálculo, porque antes hablamos de cálculo, ese cálculo está totalmente fuera de la manera de pensar o del esquema, vamos a ponerlo así, de una denominada clase política, que como lo dice el doctor Bernal, quien habla aquí los viernes, es la más inculta y la más ignorante de América, verdaderamente. Los niveles de precariedad y de barbarie que uno evidencia cuando está frente a la autodenominada clase política de Panamá son vergonzosos. Entonces, una gente que tiene unas limitaciones enormes y una motivación que es la codicia. Esa es la motivación, Guillermo, no hay más. La codicia, ¿ves? Entonces bajo esas circunstancias, en 1997 se impone esa concesión. Sí hubo voces que se oponían, algunas, pero la mayoría de la gente estaba distraída con otras cosas, ¿ves? Entonces, en 1997 se hace y se hace mal. Y eventualmente, después de años, la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional ese contrato, a pesar de que la empresa ya estaba, no solamente ya estaba funcionando, sino que había cambiado de manos, Guillermo. La concesión original se traspasó a otra, que después se traspasó a otra y eventualmente quedó en manos de la actual concesionaria. Durante gran parte de este periodo, o sea, ¿cuántos años han transcurrido, Guillermo? 26, ¿verdad? Eventualmente no comenzó a operar inmediatamente, pero eventualmente comenzó a operar y ha estado operando a lo largo de todo este tiempo, para que la Corte Suprema de Justicia eventualmente declare el contrato inconstitucional. ¿Ves? O sea, en primer lugar, ¿por qué la Corte no falla de una vez? ¿Por qué se demora tantos años? Esa es otra gracia que ocurre en este país.
y que mucho contribuye a la inestabilidad, mucho contribuye a la falta de seriedad, o sea, propiciar, promover esa imagen de falta de seriedad que hay en este país, y mucho contribuye al desorden, desarreglo que tenemos en este país. Actuaciones como esa de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué se demoran años en fallar? Bueno, entonces sacan un fallo y el fallo es en contra del contrato. El contrato es inconstitucional. Guillermo, si el contrato es inconstitucional y eso lo falla la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia judicial en el país, después de la Corte Suprema o por encima de la Corte Suprema de Justicia, no hay posibilidad de apelación, excepto en materia de derechos humanos al sistema interamericano, solo en materia de derechos humanos. Yo hice la pregunta el año pasado, en el gobierno pasado, Carlos, cuando salió todo este problema. Y la respuesta es, y después se lo pregunté a varios abogados, la respuesta era que la Corte Suprema había declarado ilegal, no el contrato, sino la forma en la que se aprobó el contrato por parte de la Asamblea. Eso es lo que dio la posibilidad al replantear el contrato. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo me hacía era, se había hecho constitucional o se había pedido inconstitucionalidad de la actividad minera, de lo que estaba haciendo la empresa o del contrato en sí. Me dijeron que ninguna de las tres, que era de la actuación. Así que lo que había que hacer era hacer un contrato nuevo. Y por eso empieza este desastre, que como tú dices, se origina en un fallo tardío de la Corte Suprema de Justicia, que muchos de esos magistrados de ese entonces ahora andan por ahí diciendo que cómo es posible que esto se esté haciendo. Pero bueno, cuando estaban adentro fallaron de otra forma. No solamente fallaron de otra forma, sino fueron irresponsables. Porque, ¿por qué se demoran tanto? ¿Ves? Esa es la pregunta. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Y por qué fallan? No voy a hablar de ese caso específico, pero todos sabemos, Guillermo, porque todos de alguna manera u otra hemos estado relacionados, hemos sido víctimas. Algunos hemos sido víctimas directamente de la parcialización de la Corte. La Corte Suprema de Justicia no es imparcial. Y esa parcialidad o parcialización de la Corte Suprema de Justicia muchas veces ocurre porque hay grandes intereses, para poner una palabrita que utilizamos antes, grandes intereses que monetizan su influencia, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, una corte corrupta, Guillermo, hay que decirlo, corrupta, que nos lleva a situaciones como la que tenemos ahora. Porque aquí eso no solamente es el gobierno, no solamente el gobierno actual, los gobiernos anteriores, todos los cuales han tenido la posibilidad es que ha estado tan podrida la Corte, que en un país donde no queda nadie preso por corrupción, sí hubo magistrado preso. Y juzgado y condenado, y que todo Panamá se dio cuenta de que había recontra pruebas. Exactamente, y tantos otros señalamientos que se han hecho. Entonces, esto es, ¿sabes? El problema minero, o la situación que se ha suscitado es por supuesto que es un asunto muy grave en sí mismo, pero también es no querría decir yo síntoma, es una manifestación, Guillermo, una manifestación de la podredumbre que hay, podredumbre institucional que hay en este país, que es muy lamentable. Entonces, después hay algunos sectores, hay personajes y sectores que están a favor del contrato y de la minería, que se quejan también de que Panamá está en esta lista, que Panamá está en la otra, que Panamá la señala de esto y lo otro. ¿Cómo no vamos a estar en todas las listas y cómo no nos van a señalar de todas las cosas con semejante situación que hay en este país de corrupción desmedida? Corrupción desmedida, porque aquí entran a jugar todos los intereses del mundo para imponer situaciones que no deberían imponerse. Yo lo que diría, Guillermo, es una situación que vino maltrecha desde su origen. No se debió autorizar esa concesión en 1997, para comenzar. Bueno, ¿y qué hacemos 23 años después, siendo que se autorizó? Se podía suspender, era lógico y racional que la operación se suspendiera. A ver, desde el punto de vista legal, yo pienso que sí. Desde el punto de vista legal y constitucional, yo pienso que sí. Se podía decir no más. Ahora, desde un punto de vista
racional, lógico, vamos a decir económico, era racional, o era posible que después de una inversión de miles de millones de dólares, porque la inversión ha sido de miles de millones de dólares, la inversión en la mina, según los cálculos que se han emitido, ha sido más grande que la emisión que hubo en la construcción del segundo carril del canal. Yo he ido allá, he estado todo un día ahí, y sí, se nota la inversión. O sea, ya hay algo. Pero te cuento una cosa. Antes que yo fuera, pero por allá por el año 2016, todo Suntrack había ido. De hecho, Suntrack trabajaba allá. ¿Te acuerdas que había un problemón, hubo un paro, una huelga y casi había violencia allá porque había un sindicato amarillo, según Suntrack? Yo entrevisté 4 veces a Saúl Méndez porque él tenía razón. Si ellos son el sindicato hegemónico, pues había que hablar con ellos. Y decían, no, están inventando un sindicato. Bueno, dale, Saúl, di tu cosa. Se sentaron con Minera Panamá y en el año 2018 llegaron a un acuerdo, mi estimado Carlos Botello. Ahí era el momento de que el gobierno y los trabajadores dijeran, hey, ¿sabes qué? Este no es un país con vocación minera. Esto ni siquiera dejemos que arranque. Porque ahí se podía todavía echar para atrás lo hecho por Pérez Valladares. Incluso en el gobierno anterior, el de Martín Torrijos, se podía haber hecho algo. Y en el de Martinelli también se podía haber hecho algo. Pero ya cuando tú metiste toda la carne en el asador, que la operación incluso está funcionando, como yo voy a decir que salgan todos de ahí y paren, si ya el impacto, si ya la cosa está impactada, es como el canal de Panamá. No puedo decir ahora que hoy, ¿cómo es posible que hundimos todos esos pueblos que estaban ahí? Ya están hundidos. ¿Qué? Entonces, lo que hay que hacer, que yo lo he dicho varias veces al doctor Miguel Antonio Bernal, es que aquí la Universidad de Panamá tiene que encabezar unas jornadas en las cuales nosotros nos pongamos de acuerdo, oye, ¿qué tipo de industria queremos en este país? Y porque estamos en un mundo moderno, y ahora estamos hablando de cobre, pero también se están sacando nuevos materiales, que imagínate que los descubran aquí en Panamá, lo que se utiliza para hacer los celulares, Carlos. Exactamente. Eso, ¿cómo se llama eso? Tierras raras, ¿cómo se llama eso? Las tierras raras que se utilizan. Sí. Todo este celular que tengo en la mano, todo el celular está lleno de minerales, partiendo por la propia pantalla. Partiendo por la propia pantalla. Y Guillermo, entre paréntesis, el impacto ambiental de eso, por cierto. Porque una vez que se descartan, ¿cada cuánto tiempo se descartan esos celulares? Y hay miles de millones de celulares en cada el mundo. Vez menos tiempo. Cada vez menos tiempo, ¿verdad? Porque los hacen para que duren menos, de forma tal que puedan vender más. Entonces, cada vez que se descartan, ¿qué pasa con eso? Y el impacto ambiental de eso. Pero como te dije, ese es otro asunto y yo no soy especialista en temas ambientales. El área mía es la política. Es que es muy complicado, Carlos. Mira, yo te estoy diciendo que yo aproveché la pandemia y me reuní con el gerente general por esta cosa de Zoom y con casi toda su staff que no tenía nada que hacer. Y aproveché y tú puedes creer que yo estuve hablando, bueno, él habló conmigo como unos 55 minutos y el resto de su equipo hablamos 2 horas y media. Y yo todavía tenía dudas. Tuve que hablar con 2 especialistas más. Tuve que ir allá. ¿Me entiendes? Tuve que hablar con gente en Ecuador y en Chile para poder entender lo que estaba pasando ahí. Y yo soy ingeniero y he ido a todos los desarrollos impactados en el país. ¿Tú te imaginas un estudiante de Derecho o un estudiante de Arquitectura, no sé, de Biología, que le expliquen eso de allá? No es tan sencillo. Y esa era la labor que tenía que entrar el gobierno, pero se metieron en una negociación a espalda de la gente, no dijeron nada a nadie, y por supuesto que el efecto que estamos viendo hoy es el efecto de los respiradores. ¿Te acuerdas de los respiradores? Sí, ¿cómo no? Es lo mismo. Es lo mismo. Y es que no se compraron. Claro, no se compraron porque te pillamos. Sí, exactamente. Mira, aquí me manda el licenciado de Mena, un saludo especial para él que está en sintonía, y él hace una observación muy, muy interesante y muy importante, que es que en tiempos históricos Panamá, hubo minería en Panamá y tiene toda la razón en ese sentido. Es que la propia doctora, la doctora Marta Torres de Araúz, encabezó, enviada por Torrijos. Hay un documental
que se llama Revista Nacional, donde sale de todo el periplo que hicieron en Darién y todo lo demás. Sí. El río, mira, yo creo que tú lo recordarás esto, el río Coclé del Norte, que es el río que está al lado del puerto donde sale el material de la minera, Sí. es el que se iba a usar para el canal a nivel atómico. ¿Te acuerdas de ese nombre? No? Sí. Que se iba a hacer un canal a nivel y que incluso fue, no me acuerdo qué universidad norteamericana entregó aquí a Panamá un proyecto para hacer ese canal. Sí. Y fueron allá a Coquelé del Norte, pero descubrieron que la roca era muy fuerte y que iba a ser, tenía que ser atómico. Sí, y que imagínate tú la barbaridad que hubiera sido eso, utilizar energía termonuclear para abrir un canal. O sea, Bueno, se planteó en Panamá. Claro que se planteó en la década del 60 como una posibilidad. Pero volviendo al punto que señala el licenciado de Mena, es cierto que hubo minería desde tiempo histórico. Ahora, eso no quiere decir, yo lo que hablo es que yo no he dicho que no había, sí había. Lo que digo yo es que el país no tiene esa vocación, porque las características del país no son para ese tipo de actividad. Sí había, era una minería mucho más pequeña, era una minería localizada, digámoslo así, que ocupaba áreas áreas menores de las que ocupa esta, que son miles de hectáreas, y por otro lado, el hecho de que existiera desde tiempos históricos no quiere decir que no tenía un impacto. Por supuesto que tenía un impacto en ese momento también, sobre todo la extracción de oro bueno, aquí no hay extracción de plata, pero sí había de oro, y la extracción de esos minerales preciosos requiere el uso del mercurio, sobre todo la plata. Y en la forma tradicional o histórica de hacerlo, el derrame o el impacto ambiental era muy fuerte. Lo que pasa es que, como dije antes, eran operaciones localizadas, pero sí existían desde esa época, desde la época histórica, de la época de la dominación española, y después también durante el siglo XIX. La mina de Darién siguió funcionando durante el siglo XIX, y a principios del siglo XX se dieron concesiones. No se tenía una idea tan precisa y tan bien formada como la que existe hoy acerca de los impactos. Entonces, eso es lo que menciono yo, que los impactos, ya ahora sí sabemos que los impactos son terribles, que son devastadores, que son y lo podemos ver en estos momentos, porque no podemos desconectar una cosa a la otra. No podemos desconectar la operación del canal que requiere agua, y que hemos visto los problemas que tiene el suministro de agua para el canal. Eso no lo podemos divorciar de una operación minera que está en las cercanías del canal de Panamá, y que va a tener algún impacto, de alguna forma u otra va a tener un impacto en esa disponibilidad de agua, no solamente para el canal, sino para el país, para otras actividades. Entonces, yo creo, Guillermo, que el asunto es un asunto muy complejo, que no ha sido adecuadamente manejado, que evidencia las fallas institucionales que tiene el país, y eso es muy, muy, muy lamentable. Y el otro aspecto que veo yo fuera del análisis, totalmente, y con esto termino porque ya nos pasamos de la hora, el otro aspecto que yo veo totalmente fuera del análisis, es el aspecto geopolítico. Esa mina existe, esto no lo dice Suntrax, y no lo dice ninguno de los que protestan, porque no tienen la capacidad para verlo, o si la tienen, no les da la gana de decirlo. Esa mina existe como parte de la red de suministros de materias primas de China. China tiene una red de suministros por todo el mundo para satisfacer su voracidad de materias primas. ¿Para qué? Para seguir vendiendo, para seguir haciendo celulares que tengamos que reemplazar cada 6 meses y cada año, para seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo. Ese es el modelo de ellos, de su crecimiento. Y para mantener ese modelo necesitan materias primas. Esas materias primas tienen que venir de muchas partes. Y uno de los lugares de donde se abastecen de cobre, y aparentemente se van a abastecer de otros minerales también, el oro, el molibdeno, el qué sé yo, todas esas cosas que hay en menores cantidades, sobre todo hay cobre, ¿verdad? Pero también hay otros. Entonces, esa mina de allí es parte de esa red global de suministros de China. O sea, no estamos viendo esa película más amplia. No estamos viendo más ampliamente la película. Ellos tienen intereses, y los chinos promueven sus intereses, y los promueven de la manera que sea. Y lo dejo de ese tamaño porque son las 8:02.
Pero por supuesto que podemos seguir hablando sobre el tema porque es algo que impacta la actualidad nuestra y la actualidad del mundo. Esa voracidad china por acaparar materias primas. Un Y día voracidad debemos hablar, también. un día debemos hablar de quienes realmente gobiernan este mundo. Bueno, Tencent y exactamente. BlackRock. ¿Cuáles son los intereses? O sea, porque aquí la gente está enfocada en la asamblea y sí, bueno, ahí eso tienen que aprobarlo, ¿no? Entonces, y eso tienen unas posiciones allí que son vergonzosas. Muchos Cuando de la ellos gente sepa qué es Tencent y BlackRock, van a despertar dónde están bueno, parados. ¿y quiénes están detrás? O sea, la configuración del poder mundial y del poder económico mundial es muy importante en esta película. Y no ha habido una capacidad de análisis en ese sentido. Así que son algunas observaciones que quería compartir yo esta mañana, Guillermo, y como siempre te agradezco. Sí, te iba a decir, y vamos a estar pendientes de si se va a poder hacer el evento en Cancillería. Vamos a estar pendientes de eso. Vamos a estar pendientes y en las próximas horas. Si hay algún cambio aquí, lo vamos a decir en Radio Ancon. Claro que sí, sí, Guillermo, y te lo agradezco muchísimo. Pero por lo pronto te dejo con un gran saludo para ti, para los oyentes, y deseándoles a todos, por supuesto, un día muy positivo, que podamos tener cumplir con nuestras metas para el día y nuestras realizaciones se cumplan en esta mañana. Así que muchas abrazo, gracias. Carlos. Gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Hasta luego. Por otra parte, también la situación internacional, la situación en el Medio Oriente. La semana pasada conversamos un poquito sobre eso. Yo creo que es relevante e importante que sigamos teniendo esa conversación. Así que es la propuesta que te tengo para hoy, Guillermo. No sé qué. Bueno, una de las cosas que sucedió, Carlos, y yo creo que, bueno, tú eres un gran estudioso, pero también eres periodista, ha sido lo del, ¿te acuerdas del hospital? Que todo el mundo decía qué fatalidad, qué brutos, como Israel mató a tanta gente, y pues resulta ser, por aquí lo tengo, el New York Times, donde se disculpa porque ni eran 500, una vida es mucho, uno que se pierde es mucho, pero la exageración, ni siquiera el hospital había sido bombardeado el tema, y lo peor de todo es que ni siquiera había sido Israel, sino había sido uno de los cohetes que lanzan desde Gaza, Desde Gaza, que había caído ahí, y bueno, tuvo que ir 5 organizaciones de periodistas diferentes para poder dar con eso. Que eso te dije, bueno, ver a Associated Press pidiendo disculpas, al New York Times pidiendo disculpas, te da una idea de la situación tan complicada que hay en este conflicto, ¿no? No cabe duda, Guillermo, eso se aclaró a las pocas horas. Es más, no sé si recordarás que las fuerzas de defensa israelíes salieron al paso a la noticia de decir que ellos no eran responsables por esa situación. Después se investigó y el resultado fue que efectivamente había sido fuego procedente de la propia franja de Gaza. Como se la vea, es una situación sumamente lamentable, sumamente trágica, sumamente lamentable. La pérdida de vidas humanas es horrible. La situación que hay en la franja de Gaza es verdaderamente espeluznante. Esa tensión que hay entre Israel y sus vecinos. Es una tensión histórica, pues una tensión que se remonta hasta la creación del Estado judío en 1948 y antes de eso, por supuesto, también, o antes de eso, porque los antecedentes están presentes allí desde antes. Por un lado, el pueblo judío, un grupo cultural muy definido y presente a lo largo de décadas en la historia, determina a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX que la única manera que pueden proteger su integridad como pueblo, su supervivencia como pueblo a partir de tantas vejaciones y tantas persecuciones que sufrieron, es con su propio Estado, teniendo su propio Estado, un Estado judío. Esa determinación se hace a principios del siglo, a partir del surgimiento del movimiento sionista, que el movimiento sionista, como que lo mencionamos la semana pasada, surge formalmente en 1897. El gran gestor, el gran ideólogo, el gran impulsor del movimiento sionista fue Theodor Herzl, y él le da forma
con otros colaboradores, por supuesto, a partir de 1897. El movimiento sionista está encaminado a lograr reivindicaciones para el pueblo, para el pueblo judío, que había sido objeto, hasta ese punto había sido objeto de persecuciones, de violencia, de exclusión, de discriminación durante siglos. Y lo peor estaba por venir. Eso es lo más irónico y lo más paradójico de todo, Guillermo. Lo peor estaba por venir, porque hablamos de 1897, cuando se realiza el primer congreso sionista. Hablamos de los primeros años del siglo XX, cuando se sigue organizando el movimiento sionista, pero la Segunda Guerra Mundial y sus prolegómenos en la década de los 30 llevaría la persecución de los judíos a unos extremos jamás imaginados por parte de la dictadura totalitaria nazi-fascista que irrumpe en el poder en Alemania y desde allí se extiende a otras partes de Europa. Así que lo peor estaba por venir. Mira, en retrospectiva, Guillermo, ese planteamiento de los sionistas tiene razón. El antisemitismo es una fuerza tan fuerte y tan presente a lo largo de la historia, sobre todo en los países occidentales. Eso hay que decirlo, sobre todo en los países occidentales, sobre todo en los países llamados cristianos, sobre todo en los países de Europa. El antisemitismo es una fuerza tan importante y tan preponderante que no les hacía falta a los sionistas. No les hacía falta razón a los sionistas cuando planteaban que el poder político era necesario para poder ponerle un punto final a esta historia de vejaciones, y que ese poder político tenía que configurarse a partir de un Estado. Ahora bien, el problema grande cuál fue, que eso lo vimos la vez pasada también. El problema grande fue que el movimiento sionista dispuso que su Estado estaría localizado en la zona de Palestina, en aquel momento una zona controlada o sometida al Imperio Otomano, un territorio del Imperio Otomano en ese momento, pero luego de la Primera Guerra Mundial, tras la entrada del ejército británico en Jerusalén en 1917, un territorio sometido a la ocupación británica, y los británicos prometieron al movimiento sionista que les permitían o les facilitarían la creación de un Estado en Palestina. Ahí es donde viene el problema de 1917, la declaración Balfour, cuando los británicos, el gobierno británico, realiza ese compromiso y accede o toma la decisión de tratar de llevarlo a cumplimiento. Si bien la declaración Balfour decía que se facilitaría la creación de una patria para los judíos en Palestina sin que eso, posible decía la declaración Balfour, sin que eso menoscabase los derechos de los otros pueblos que habitaban ya esa zona, los derechos civiles y religiosos. Bueno, decía religiosos también, pero religiosos estaría comprendido dentro de la categoría de derechos civiles, ¿verdad? Entonces, el gobierno británico en ese momento hizo esa declaración, pero ya se ve en los términos de la declaración, era un intento por satisfacer a ambas partes, lo cual era imposible, era muy duro, a medida que la migración judía, sobre todo del este de Europa, donde históricamente los judíos habían sufrido una enorme persecución, una persecución terrible, en Rusia, en los países del este de Europa que en aquel momento estaban sometidos al imperio ruso, países del centro de Europa también, en esos países donde el pueblo judío había sufrido unas vejaciones espantosas, desde allí emigró la mayoría de personal hacia la zona de Palestina, fueron adquiriendo territorios, adquiriendo terrenos, adquiriendo propiedades en esa parte y estableciéndose con miras a crear un Estado judío,
que eventualmente se creó. Entonces, es una situación sumamente compleja porque, por un lado, no cabe la menor duda, uno simpatiza con este esfuerzo heroico del pueblo judío por superar todas estas vejaciones y esta historia de violencia y de vejaciones y de opresión. Por supuesto que es una Milenaria, no, no poca, es milenaria, milenaria. Guillermo, milenaria que se remonta. Cuando vas a Masada y ves dónde los lanzaban, te das Sí, cuenta, o sea, tú entiendes, pues ellos mismos te lo dicen. Es que estamos aquí porque este es nuestro símbolo de que esto no va a volver, no nos van a volver a expulsar de nuestra tierra. exactamente. ¿Ves? Eso por un lado. Pero por otro lado ya había personas que vivían ahí. ¿Ves? Y esto desde tiempos milenarios. Cuando el pueblo judío llega a la tierra prometida, ahí ya había otras personas que vivían. Claro está, el pueblo judío fue uno de los tantos, porque ese es un corredor, y de eso hablamos en aquel momento, Guillermo. Ese es un corredor y es un corredor histórico. Es un corredor histórico que conecta África, el norte de África, con el Medio Oriente y con las grandes civilizaciones que estaban hacia el este. Entonces, históricamente es un corredor. Y por supuesto, por los corredores pasa gente. Entonces, había muchas poblaciones, muchos pueblos. Recordemos que en aquella época no había tanta homogeneidad y tanta globalización como hay hoy. En aquel momento había mucha más diferenciación entre los grupos étnicos, grupos culturales. Así es que, perdón, había presencia de otras poblaciones allí, ¿no? No cabe la menor duda, desde tiempos bíblicos, desde tiempos milenarios. Y por supuesto, después de la diáspora judía, que no fue una nada más, porque así fueron, como bien lo has dicho tú, varias diásporas judías a lo largo de los siglos. Han sido varias diásporas judías. Sí permaneció una comunidad de judíos viviendo en Palestina, a pesar de la expulsión. La última gran expulsión fue la expulsión de los romanos, ¿no? Esa que menciona, que fue en el año 70 después de Cristo, a partir del sofocamiento de la rebelión por parte de Tito, el líder romano. Entonces eso fue en el año 70 después de Cristo. Esa fue la última gran dispersión de judíos en aquel momento, pero sí quedó una población que vivía allí, una población judía que vivía allí, eventualmente una población judía que, perdón, pudo convivir con palestinos, con árabes, que eventualmente adoptaron el Islam como religión. Entonces, sí había una convivencia, no la vamos a idealizar y no vamos a decir que era del todo pacífica, que no había suspicacia, no vamos a hacerlo, pero sí había una convivencia pacífica. Hubo una convivencia pacífica, sobre todo durante el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que por supuesto, una vez más, no lo vamos a idealizar. Era un imperio despótico, represivo, autoritario, todo lo demás. Sin embargo, sí logró mantener allí una cierta estabilidad y yo me atrevería a decir hasta armonía, porque esas diferencias que caracterizan la coexistencia, bueno, si es coexistencia, no es pacífica, pero que caracterizan la coexistencia entre distintos grupos culturales en aquella parte, esa tensión que caracteriza la actualidad en esa zona, no era característica del Imperio Otomano. Entonces, por lo menos había esa estabilidad, pero por supuesto que el balance se subvierte una vez que empiezan a emigrar más y más judíos procedentes, sobre todo, como dije antes, del este de Europa. Entonces, uno comprende perfectamente esa necesidad del pueblo judío de alcanzar su liberación, vamos a decirlo así, su liberación de los vejámenes y de las opresiones y de las persecuciones a través de la creación de un Estado. Pero también se comprende que el lugar que escogieron para escoger su Estado, que era su patria histórica, no vamos a quitarle eso tampoco, por supuesto que era así, era su patria histórica. Pero el lugar que se escogió para establecer ese Estado es un lugar que ya tenía una población importante de personas que tenían muchas generaciones, miles de años en algunos casos de estar allí, y que se creó una tensión importante a partir de
ese fenómeno o de ese desarrollo que ocurrió a principios del siglo XX. Cuando llegamos a 1947, que los británicos se retiran, y 1948, que se proclama el Estado judío, en mayo de 1948 se proclama el Estado judío. En ese mismo momento que se proclama el Estado judío, los estados árabes alrededor de Israel le declaran la guerra. ¿Ves? A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas había resuelto que se crearía un Estado palestino y un Estado judío, había resuelto una partición de Palestina, que se crearía un Estado para los judíos, otro para los palestinos, y que ambos tienen el derecho de subsistir. Entonces, es una situación, como dije, muy compleja, una situación que a mí me causa mucho dolor, mucha pena, verdaderamente, mucha pena. Y por supuesto que ha habido abusos de parte y parte, Guillermo. Eso es un asunto que se cae de su peso, eso es evidente. Aquí no se trata de defender a una parte o defender la otra. Lo que quisiéramos es que predominara algún tipo de racionalidad o algún tipo de sentimiento pacífico para superar toda esta problemática de forma tal que se pueda evitar la violencia. Pero bueno, ya se llevan por lo menos 7 décadas de guerra, así es que eso está difícil. Pero son las 7:31, Guillermo, no quisiera prolongarme más sin hacer la pausa. Por favor, vamos a la pausa. Estamos conversando con el doctor Carlos Guevara Mann, que amablemente está todos los martes con nosotros de 7:15 a 8 de la mañana en el Sillón de Ancón. Don Diego, vamos a la pausa y regresamos.